Bienvenidos al Informativo Económico en DW. El auge de la inteligencia artificial está provocando una escasez de chips de memoria, componentes esenciales en productos que van desde teléfonos móviles hasta automóviles. Las empresas de inteligencia artificial están acaparando cada vez más estos semiconductores para sus enormes centros de datos, lo que ha contribuido, por ejemplo, a cuadruplicar su precio en apenas un año. Ante la falta de suministro, fabricantes de dispositivos médicos, automotrices y grandes empresas tecnológicas como Microsoft, Apple o HP están presionando ahora al gobierno estadounidense para que asegure el acceso a estos chips que tanto necesitan. De este asunto vamos a hablar en profundidad, por supuesto, con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, ¿cuánta urgencia tienen las industrias y el comercio de Estados Unidos para resolver este problema de falta de chips de memoria? Pues mucha, porque ya hay listas de espera en algunos productos de tecnología y porque las empresas, tras los centros de datos, pues pueden pagar lo que sea por estos chips, pero otros negocios no. Y cuando se tiene que hacer, el que termina pagando es el consumidor. Apple ya anunció en junio un aumento de precios para sus productos. Y estas subidas de precios ya están afectando a la inflación. No solamente estamos hablando de subidas de precios de teléfonos móviles, también las videoconsolas, los autos, sus seguros, porque las compañías deben pagar más por componentes en reparaciones. Desde distintos sectores se está pidiendo que se apoye más a los fabricantes, tanto de Estados Unidos como de las naciones aliadas, para que también que se apoye la resiliencia de las cadenas de proveedores de estos chips. Además, se está pidiendo que todos los sectores tengan acceso a los chips, es decir, que haya una especie de redistribución y que se acelere la construcción de fábricas en Estados Unidos, algo que los inversores saben que toma al menos varios años y que además vienen con costes muy altos, lo que por supuesto parece indicar que el alivio a la inflación por este motivo no va a venir por ahí. Ana, la inteligencia artificial es además fuente de mucha ansiedad económica y también social. Mark Zuckerberg este lunes ha presentado una especie de encíclica, un manifiesto, en el que intenta responder a algunas de estas inquietudes. ¿Qué es lo que ha dicho el fundador y el líder de Meta? Sí, es cierto que muchos estadounidenses temen perder sus empleos en un mercado laboral cada vez más invadido por la capacidad de la inteligencia artificial y en este marco, este manifiesto publicado por Zuckerberg trata de calmar algunas de estas ansiedades al afirmar que hay maneras de que la oportunidad y la riqueza sea compartida. Y su empresa va a trabajar para ello. Meta va a hacerlo lanzando modelos gratis o asequibles con pesos y códigos abiertos para que los usuarios decidan cómo configurar sus necesidades de inteligencia artificial. Meta se va a convertir así en la compañía más grande en código abierto en Estados Unidos, en directa competencia con las empresas chinas, que todas son en código abierto, pero a diferencia de OpenAI y Anthropic, que son las más grandes y en código cerrado. Zuckerberg afirma además que esta es la manera de evitar desempleo masivo y totalitarismos y problemas sociales y teme la concentración en el sector. Una cosa más, Zuckerberg ha dicho que va a invertir $1.000 millones en comunidades donde se instalan centros de datos para ayudar con las infraestructuras y costos como los de la educación y los bomberos locales. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta la próxima. Gracias, Andrés. El salario mínimo cumple 10 años desde su implantación bajo mucha polémica aquí en Alemania. Coincidiendo con este aniversario, la Confederación Sindical Alemana DGB publica un informe que dice que el fraude empresarial relacionado con este salario mínimo ha provocado un daño económico de 64.000 millones de euros para los trabajadores y para el Estado alemán. De esta cantidad, unos 35.000 millones corresponderían a salarios no pagados a los trabajadores. Otros 22.000 millones de euros corresponderían a cotizaciones sociales incumplidas y los restantes 7.000 millones de euros a impuestos no recaudados por el Estado. La Confederación Sindical calcula que de media cerca de 2 millones de empleados al año cobraron por debajo del mínimo legal.
La Confederación de Sindicatos Alemanes advierte sobre el fraude en el pago del salario mínimo. Vamos a ampliar los detalles con nuestro corresponsal financiero en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, muy buenas. En Alemania, desde que entró en vigor el salario mínimo en 2015, todos los empresarios están obligados a cumplirlo, pero según las cifras que manejan estos sindicatos, 2 millones de personas nada menos no perciben el sueldo base, o sea, perciben menos. Cuéntanos cómo se explica esto. Hola Andrés, ¿qué tal? Pues los inspectores aquí en Alemania se encuentran con casos en los que, por ejemplo, el empresario y el trabajador han llegado a un acuerdo para percibir un salario por debajo de ese salario mínimo fijado aquí por ley en Alemania. Por miedo, los trabajadores llegan a ese acuerdo por miedo a perder su puesto de trabajo. Esos son datos e información dada por la Dirección General de Aduanas de Alemania, que es la encargada en este asunto de revisar que en Alemania se cumple con la ley del salario mínimo, y apuntan a que también hay casos a los que se enfrentan los inspectores en los que, por ejemplo, hay trabajadores registrados como becarios para que puedan recibir un salario inferior, o horas de trabajo de guardias o de preparación del trabajo que no está correctamente registrada. En el año 2024, estas autoridades aquí en Alemania abrieron unos 6.000 casos de inspección contra empresas bajo la sospecha de que efectivamente estaban pagando un salario menor al que correspondía por ley, y se aplicaron multas por valor de 25 millones de euros. La Confederación de Sindicatos en Alemania apunta, como bien decíais antes, que en torno a 2 millones de trabajadores de media cada año desde que se implantó el salario mínimo estarían en esta situación, es decir, percibiendo un salario por debajo de lo que marca la ley. José, este informe encargado por la Confederación Sindical Alemana es una acusación directa contra los empresarios. ¿Cuál ha sido la respuesta de la patronal? Pues Andrés, la patronal aquí en Alemania pone en duda la certeza o la exactitud de esas cifras. Hay que recordar que son cifras o un cálculo elaborado en base a encuestas y después se hace la proporción. Y los empresarios apuntan a que la forma de registrar y el registro de las horas y de los turnos de trabajo podrían no ser exacto, aunque dicen que si se han cometido, si se han hecho algo mal, si no se está pagando lo correcto, se debería perseguir. Pero los empresarios aprovechan para criticar, Andrés, esas subidas salariales en momentos de dificultades económicas. Hay que recordar que el salario mínimo ahora es de 13,90 euros la hora y en enero del 2027 va a subir a 14,60. Los empresarios en Alemania dicen literalmente que la mejor forma de frenar el incumplimiento en política salarial es una política salarial con mesura y sensatez económica, dice la patronal alemana. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Gracias. Hasta cualquier momento. Hablábamos al principio de la escasez de microprocesadores. Bueno, para evitar este tipo de problemas, Estados Unidos ha lanzado su iniciativa Pax Silica, con la que busca asegurar, tanto para sí mismo como para sus aliados, las cadenas de suministro para semiconductores. La Unión Europea se ha sumado en junio a esta iniciativa y también es parte Argentina, que se promete grandes inversiones en zonas como la norteña provincia de Jujuy, rica en litio y cobre. Los vecinos, mientras tanto, rechazan la minería por su impacto ambiental. Selva de montaña en el noroeste de Argentina. Aquí en las Yungas, una mina produce cobre, uno de los minerales críticos que necesita Estados Unidos para su sector de inteligencia artificial. El gobierno de Javier Milei y otros 23 han firmado con el de Donald Trump la Pax Silica, pacto de cooperación que pretende contrarrestar el avance chino en minerales y procesadores. El dueño de esta explotación, llamado Martín Bronce, aspira a venderle mano cobre, insumo de los microchips. Puede ser políticamente una línea muy interesante porque Argentina se alinea junto con países del primer mundo en establecer las condiciones para acceder a la inteligencia artificial. La mayoría de las empresas que se ponen en contacto a veces con los proyectos de este tipo son de origen chino, aunque cuando hemos tenido la posibilidad de conversar con empresas americanas, las conversaciones son muy interesantes porque resultan más sencillas. En los próximos años, Argentina comenzará a explotar otras minas de cobre y duplicará las de litio. Además, tiene uranio y tierras raras. Un diputado del partido de Milei defiende su alineamiento con Estados Unidos y niega que dañe la relación que gobiernos anteriores tejieron con China.
Muchas de todas esas actividades hoy no existen en Argentina y se están dando las condiciones para que vengan todas esas inversiones, y obviamente una de esas herramientas es tener un aliado que te compre esos insumos. Pero en ningún momento se prohibió la relación con China. La provincia de Jujuy, que ya produce cobre y litio, cuenta con tierras raras. Está gobernada por la oposición moderada que lleva una década de intensas relaciones con China. Ojalá este acuerdo permita que inversores estadounidenses vengan a las provincias a invertir en exploración. En los últimos años tuvimos una sola empresa de capitales estadounidense que vino a invertir en litio. Pero no todos celebran la Pax Sílica. Vecinos de la mina la han demandado por presunta deforestación, daño al agua y su futura planta de procesamiento. El hijo de una de las demandantes fue detenido en su finca perdida en las montañas y trasladado durante 11 días por 3 provincias por supuestas amenazas de muerte en redes sociales contra una senadora de Milei. Él las niega. Fue todo un error y bueno, por eso también pasado esas cosas. Y otra que también acá tenemos conflicto con la tierra y entonces todo tiene que ver con todo. Que se venga a esa empresa a instalar una planta de lavado, sabemos lo que implica una planta de lavado, es consumo de agua, uso de químicos y van a contaminar toda la tierra. En la minera aducen que el impacto ambiental es mínimo. Prácticamente no ha generado ningún tipo de deforestación, porque la zona donde está emplazado es una zona bastante alta que por su forma geológica que tenía el mineral muy expuesto no generaba una zona de crecimiento de árboles. Estamos hablando de que consume menos de 1000 litros por día, una cosa así, es como muy poquito el agua que requiere el proyecto. La Pax Sílica, la paz del silicio, avanza entre conflictos. Por minerales críticos como este cobre de la provincia argentina de Jujuy se desata una disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, mientras en la oposición argentina piden al gobierno que dé explicaciones en el Congreso. Hasta aquí la economía por hoy, pero volvemos pronto con más.